Buenas tardes con todos los colegas y eh, de la mesa al mismo tiempo. En primer lugar, agradecer a la Red Peruana de Universidades por permitirnos presentar estos quehaceres que se desarrollan en las universidades y al mismo tiempo también por uh, la logística que nos han proveído para poder, digamos, la información para poder llegar a esto. El tema que voy a presentar ahora es efecto de la ansiedad de Arapaima gigas paiche en el agua de crianza, parámetros fisiológicos y performance productivo. Bueno, vengo en representación de la Universidad Agraria de la Selva, donde laboro. Este trabajo se basa, digamos, en trabajos previos en otros peces de otras latitudes. Nos toma referencia para desarrollar nuestras especies nativas de la Amazonía, basado, digamos, en que la densidad de crianza después de la nutrición es uno de los factores tal vez más influyentes en el resultado del performance en la producción de los peces, como es también, digamos, en la mayoría de especies terrestres, ¿no? Esta determina, lo primero que determina la densidad de crianza, a diferencia de los animales terrestres, que generalmente son más tolerantes a una densidad porque el medio es muy distinto, es la atmósfera. En cambio, cuando se trata de la producción de peces y otros organismos acuáticos, es un medio muy específico, que es el agua, en la cual, digamos, recibe todos los desechos que pueda producir el organismo de los peces y por lo tanto repercutir, digamos, en una baja de calidad del agua y eso va a repercutir en sus condiciones fisiológicas, ¿no? Entonces, tomando como una especie de nuestra Amazonía, a la par que hay muchas por estudiar, hemos iniciado con esta especie, la cual, conocida, digamos, por los estudios anatómicos fisiológicos, presentan unas condiciones muy particulares referidas a la mayoría de especies de la Amazonía y de otras latitudes, que es su respiración aérea, ¿no? Que posiblemente permita, dentro de nuestra hipótesis, que se adapte bien, digamos, a condiciones de medio de crianza del agua con baja densidad de oxígeno y posiblemente también concentraciones, se puede decir, mayores a los niveles normales de otros componentes del agua. Entonces, nuestro objetivo fue, digamos, estudiar, evaluar el efecto de la densidad de crianza sobre el nivel de la saturación química del agua, los parámetros fisiológicos y el performance productivo de esta especie. El trabajo es en condiciones se puede decir, de laboratorio, ya que se puede decir en tanques muy especializados para estos tipos de estudios, como lo vamos a mostrar enseguida. Entonces, en primer lugar, tenemos la base de dieta durante todo el experimento, ¿no? Está, digamos, en un 45% de proteína en la dieta, 10% fibra cruda, humedad, cenizas y el tamaño de partícula, ¿no? Sobre todo para la edad que es entre alrededor del año de vida de estas especies. Dentro de los tratamientos utilizamos 180 paiches de 12 meses de edad y un peso de 2,7 kilogramos de peso medio. Fueron distribuidos en densidades de 103 kilos, otro grupo de 157 y otro grupo de 220 kilogramos por metro cúbico de agua, con 3 repeticiones por tratamiento. En el agua se evaluó, ¿no?, los parámetros más convencionales que se tiene, digamos, para evaluar una calidad de agua, como es pH, alcalinidad, la dureza, el oxígeno disuelto, el dióxido de carbono,
disuelto, y nitritos y nitrógeno o amoníaco. Aquí unas fotografías para ver, digamos, la forma en que de los recipientes en los cuales son los recipientes hechos de concreto fijos, ¿no? Específicamente para estudios de este tipo, que pertenecen, digamos, al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, localizada con su base en Pucallpa. Pues aquí, y aquí la disposición, digamos, de los peces a estas concentraciones en la cual hemos experimentado, ¿no? O sea, una densidad bastante elevada, donde los peces están unos sobre de otros prácticamente, ¿no? Luego, digamos, en sangre evaluamos parámetros fisiológicos como son, ¿no? Células básicas de la respuesta de las células básicas, ¿no? Como es eritrocitos, leucocitos, ¿no? Sus hematocrito y unos índices basados en eritrocitos, y también algunos perfiles bioquímicos que nos permitan interpretar la respuesta del organismo animal frente a lo que es, digamos, la densidad, digamos, todo lo derivado de las densidades de estos. Y los parámetros productivos o parámetros de performance, y también como consumo de alimento, consumo alimenticia, ganancia de peso, ganancia de biomasa y algunos índices como el crecimiento absoluto, crecimiento relativo y crecimiento específico. En los resultados, en primera tabla 1 nos muestra los diferentes niveles de los 4 o 6 parámetros evaluados, como son oxígeno disuelto, el amonio, dióxido de carbono, la alcalinidad y la dureza, ¿no? Entonces aquí, como observamos, bajo los procedimientos de análisis de varianza, no hubo, se puede decir, diferencia significativa para ninguno de los parámetros evaluados, de los componentes físicos y químicos evaluados, ¿no? Todos fueron similares, lo que indica que la densidad de crianza no modifica en cierto modo las condiciones de calidad de agua, ¿no? Donde ellos residen. Claro, el agua que se usó fue, digamos, se puede decir con un flujo de unos 7 litros por segundo, ¿no? Se puede decir, para cada tanque de experimentación. Aquí unas fotografías, ¿no? Digamos, de cuando se toma ya los especímenes para la toma de peso, todas las evaluaciones respectivas, y al mismo tiempo también para tomar las muestras respectivas, en este caso de sangre, para las evaluaciones específicas, ¿no? Que se han mencionado. Por su tamaño son animales que se pueden con mucha facilidad y son, se puede decir, ciertamente dóciles, ¿no? Y se extrae, digamos, sin mayor inconveniente de un vaso sanguíneo de la parte posterior de los peces. En la tabla 2 presentamos lo que son, se puede decir, los parámetros evaluados, como son hemoglobina, hematocrito, ¿no? Los que se observan. Aquí encontramos bastante, se puede decir, particular de la especie, cómo se comporta la fisiología de esta especie respecto, digamos, al incremento de la densidad, ¿no? Por ejemplo, en el nivel de hemoglobina se incrementa significativamente a medida que la densidad incrementa, ¿no? Lo que muestra una capacidad, se puede decir, de mucha nivel para poder, se puede decir, contrastar con algunas situaciones de estrés derivados se puede decir, de un cierto saturación del agua, pero que no fue significativo, ¿no?
Igual, de similar pasó en lo que es el nivel de eritrocitos, por ejemplo, todo lo contrario, ¿no? Baja la población de eritrocitos, pero compensa, digamos, con un nivel alto, elevando la hemoglobina, ¿no? Lo cual es, se puede decir, en condiciones, los mecanismos de, de compensación, ¿no? Que hace el organismo animal frente a situaciones, se puede decir, específicas de estrés biológico, ¿no? En este caso también algunos índices, como por ejemplo el volumen corticular medio, ¿no? Incrementa también a medida que esto está en relación, digamos, con se puede decir, la disminución del número de eritrocitos, lo compensa, digamos, con un mayor tamaño de los eritrocitos, ¿no? Y al mismo tiempo ese mayor tamaño puede dar, digamos, mayor, digamos, nivel de hemoglobina en el tejido sanguíneo. Y de igual manera, la concentración de hemoglobina también, ¿no? Que va en paralelo con la concentración, pues, el volumen total de hemoglobina, ¿no? Se eleva a medida que la densidad de los animales se incrementa, ¿no? En su medio. Muy también importante es que en cuanto a los leucocitos, ¿no? Por ejemplo, en leucocitos totales, incrementa a medida que incrementa la densidad, es una respuesta, se puede decir, ¿no? De una adaptación muy peculiar de la especie, ya que permite también incrementar sus mecanismos de defensa, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los componentes importantes sanguíneos referidos a que participan en los diferentes mecanismos de defensa en toda especie animal. Los granulocitos, aquí hay varias series, ¿no? Entre los neutrófilos, los monocitos, ¿no? Basófilos, tienden igual a incrementar a la par, digamos, con el recuento total de leucocitos. Mientras que los linfocitos tienden, en cierto modo, a disminuir en población. Posiblemente que el nivel de estrés que sufre, digamos, en cierto modo, ¿no? Tienda a hacer esta figura de disminuir en cierto modo los linfocitos, pero se ven compensados con el incremento de los leucocitos totales y a la par de los granulocitos, que son células, se puede decir, muy eh, 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 específicas en defensa, ¿no? En defensa, se puede decir, ¿cómo se llama? Innata, ¿no? A diferencia de los linfocitos que participan mayoritariamente en lo que es la inmunidad adquirida. En la tabla 3, una pequeña, ¿no? Nos referimos a lo que es los parámetros productivos, ¿no? Aquí, si bien en la parte de las respuestas fisiológicas hubo, se puede decir, importantes encuentros, importantes determinaciones, ¿no? De cómo responde el organismo de los países esta no se reflejó, digamos, en lo que es o bueno, no se reflejó, se puede decir, tal vez en lo que incremente con, se puede decir, por decir, los parámetros productivos a la par. Sin embargo, al no sufrir ninguna variación al incrementar la densidad, estos se condicen con la respuesta fisiológica, ¿no? De que esta especie utiliza mecanismos muy importantes que incrementando la densidad, no le permiten variar, se puede decir, ¿no? Lo que se espera que disminuya, por ejemplo, ¿no? Que disminuya la ganancia de peso, que disminuya el consumo, bueno, el consumo de alimentos en cierto modo un poquito, se puede decir, es significativo, baja, pero compensa con otros, ¿no? Como la ganancia de peso, que no, digamos, varía. Esto quiere decir que maneja muy bien los parámetros fisiológicos y que van a verse, se puede decir, reflejados en lo que son los parámetros productivos, ¿no? Entonces, no disminuye en absoluto cuando se incrementa la densidad, ¿no? Por lo menos hasta donde al nivel que hemos estudiado, ¿no? La ganancia de peso no se ve disminuida, ni tampoco como se ve acá lo que es la biomasa, por ejemplo, que naturalmente por ser mayor densidad de peces hay mayor, pero que no hay una diferencia significativa, ¿no? Y los índices correspondientes, como son, por ejemplo,
el índice de conversión alimenticia, que si bien hay un incremento que es natural cuando hay, digamos, mayor competencia, hay mayor dificultad para digamos, aprovechar los alimentos, tiende a aumentar, pero no significativamente, ¿no? Lo que está, digamos, estadísticamente está igual, digamos, la respuesta el de menos densidad con el de mayor densidad. Igual los índices respectivos, como por ejemplo el índice de crecimiento absoluto, el índice de crecimiento relativo y el índice de crecimiento específico, no variaron, ¿no? Con el incremento de densidad. Estos, ¿no? Nuevamente representa o es en interrelación con lo que son las respuestas fisiológicas, ¿no? No repercute en que disminuyan estos índices, ¿no? Esto quiere decir que al tener 103 o tener 220, mantiene, digamos, sus condiciones muy fuertes, ¿no? De adaptarse lo mejor que puede, digamos, a las condiciones de incremento de densidad. Ya tenemos que ir cerrando. En conclusiones, ¿no? La especie se puede decir, tiene mucha potencialidad para la adaptación a las condiciones de densidad y se necesita más investigaciones para seguir, digamos, ¿no? Agradecimiento al Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía Peruana y a la universidad por haber hecho posible el financiamiento de este proyecto. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, consulta, estaría a la disposición para aclarar. Muchas gracias, Daniel. Y pasamos ahora ya unos minutos para preguntas, si es que existe alguna pregunta. Muy breve nada más. Y parece que no hay. En todo caso, bueno, quería nuevamente agradecerles. Gracias al doctor Jorge Castro, la doctora Marta Calderón, Mike Corazón y Daniel Paredes por su tiempo y por compartir estas